Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos, buenas noches. Estamos haciendo Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30. Yo marco las 22 horas con 3 minutos exactamente en la capital regional del Maule. Les digo inmediatamente también, marcamos 9 grados la temperatura, está bastante frío el día de hoy. Interesantes invitados como es habitual en Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30, por todas nuestras plataformas digitales, además www.canal30multicom.cl y Canal 30 Multicom en nuestro fanpage de Facebook para que nos puedan también estar observando a través de las redes sociales. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en política social también en la región del Maule y en el país. Interesantes invitados desde Café Brunch, acá en la capital regional del Maule. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Aplauso nuevamente. Panelistas el día de hoy acá en Éticos y Morales, pero antes decirle que nos encontramos en Café Brunch, acá en la 1 Sur, 1 Norte con 2 Oriente, la capital regional del Maule, el mejor café, los mejores sándwiches, también me dice acá Franco Dabañino, fanático del cheesecake, ¿sí? El de almendras, por acá el de frambuesa, Pito García Viedma. Así es. Sami viene de Francia y quiere probar también un francés por ahí, un café francés, ¿no? Café tostado, güey. Café tostado, ¿ves? Se da cuenta, nuestro director también tiene su sándwich preferido acá y nosotros desde Café Brunch de Miguel Letelier, acá en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, vamos a empezar a realizar un concurso la próxima semana, así que atentos a nuestras redes sociales de Canal 30 Multicom porque vamos a estar sorteando completamente en vivo almuerzo, 11 desayuno. Usted puede elegir ahí para 2 personas. Vamos a estar todos los días jueves para que usted pueda venir el día viernes durante la semana a hacer válido su premio acá en Café Brunch. Aplauso para Café Brunch. Diputada de la República de Maule Norte, Mercedes Bulnes, ¿cómo le va, diputada? Muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. Yo feliz de estar contigo, Jaime, y me alegro enormemente que te acuerdes que soy diputada por el Maule Norte, me equivoqué un no par por de... el Maule Sur, sí. Como de repente se te olvida. En un par de oportunidades, varias veces nos confundimos con este, antes era el distrito, o sigue siendo el distrito 17, el distrito 18. Sigue siendo 17 y 18. Este es el 17 y el otro es el 18, El y antes 18. teníamos el 37 y el 38, era todo un enredo. Ahora está mucho más ordenado. Anda bien acompañada, la veo bien acompañada. Siempre bien acompañada, 53 años de buena compañía. Junto a Roberto Celedón. Junto a Roberto Celedón, mi compañero de vida. Que está allá afuera, ex convencional constituyente, el segundo más votado del país. Le damos un aplauso a Roberto que está allá afuera. Tremendo abogado de los derechos humanos, reconocido en no tan solo nuestra región, nuestro país, sino también a nivel internacional. Diputada, gracias por estar junto a nosotros. Saludos a don Claudio Montalva, quien es administrador público. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Claudio. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un gusto estar nuevamente en el programa y compartir panel con la diputada y con un tremendo hombre como don Roberto, a quien conozco hace muchos años también. Oiga, tenemos harto tema, diputada. Quiero centrarme un poquito en lo que dice en relación con lo regional, que también va enlazado con lo nacional. Hubo una cuenta pública de nuestro delegado regional presidencial Humberto Aqueve, que usted estuvo presente ahí. ¿Qué le pareció? ¿Qué le faltó? Mira, a mí me gustó mucho la cuenta pública, la encontré muy seria porque fue bastante extensa, pero tocó cada uno de los ministerios, cada una de las seremías, digamos, lo que se ha hecho en el Maule en una y otra materia, y recalcó algo que para mí es muy importante y para la gente en general es muy importante, que es todo lo que se ha hecho en materia de seguridad en esta región, porque en definitiva es
digámoslo seriamente, es la región más segura de Chile. Según los datos. Según los datos. Y eso es muy importante, porque una cosa es lo que uno percibe. Se comunica poco, diputada, eso en todo caso, ¿ah? Yo creo que uno de los grandes defectos de este gobierno, y lo digo con seriedad y lo he dicho en todas partes. Nos han dicho que ha sido bien dura y bien crítica en ese sentido con respecto al tema comunicacional. He sido muy dura y muy clara porque creo que el tema comunicacional es muy importante. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que mi formación es de abogada. Cuando yo tomo una causa... El litigante además, o sea, cuidado. ¿Eh? Soy litigante muchos años. Cuando yo tomo una causa, defiendo a una persona. Si no le estoy informando a esa persona de lo que pasa con su causa, con su juicio, con su defensa, aunque lo esté haciendo muy bien, esa persona va a tener la sensación de que yo no estoy haciendo Qué buen ejemplo, nada. muy buen ejemplo. Entonces yo creo que en toda cosa, en toda causa, en todo momento, en todo trabajo, uno tiene que estar no solamente haciendo lo que tiene que hacer, sino explicando lo que ha hecho. Porque si no la gente dice, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace este gobierno? ¿Qué hace este mandatario? Porque en definitiva, los servidores públicos son eso, servidores públicos. Están para servir al público de lunes a domingo y no solamente en jornada laboral. Si la persona te llama, la persona que te necesita, te llama a las 11 de la noche, tú tienes que contestar el teléfono o al menos mandar un WhatsApp diciendo, mire, perdone, lo llamo mañana a primera hora. Claudio Montalvo, ¿falta de comunicación del gobierno, sientes tú? ¿O es difícil que se pueda comunicar también? Siempre ha habido problemas de comunicación En del todos los gobierno. gobiernos, ¿eh? Todos los gobiernos han tenido el mismo problema. Desde el gobierno de Patricio Elwin en adelante siempre ha costado mucho poder comunicarle a la ciudadanía qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Pero particularmente en este gobierno tenemos una baja sensible respecto a la relación con la ciudadanía. Y eso se nota, porque claro, uno veía, yo no veía cuenta pública, pero había algunos aspectos de la cuenta pública y uno se desayunaba con algunas cifras o con algunas acciones que se han realizado, que son muy potentes, pero que no se sabe. Mira. Entonces cuando uno habla con la ciudadanía, ¿qué preguntan? ¿Qué es lo que están haciendo? Y como sabemos muy bien el antiguo dicho, el que no comunica es que no hizo, claro. Simplemente. Comunicar es Entonces, gobernar, dicen alguna hora. Yo creo que comunicar. está muy al deber el gobierno, tiene que salir a la calle a hacer, había experiencia anterior en otros gobiernos, los gobiernos en terreno, cuando salían los distintos ministerios a mostrarle a la ciudadanía con cartillas, con informativos, en qué se está avanzando en cada área. Yo quedé sorprendido, por ejemplo, en la energía. La Seremía de Energía ha realizado una gran cantidad de acciones dentro de la región del Maule, pero lamentablemente no se ven. Y eso yo creo que hay un problema, no sé si es de diseño, no sé si es de dirección, no sé si es la vocería la que no está funcionando correctamente, pero algo pasa ahí. Alguien no está sacando, digamos, a la palestra y mostrando todo lo que se hace hoy en día. Diputada, ¿están ustedes los parlamentarios de una u otra forma haciéndose cargo de esa vocería? Están exigiendo, me consta que están exigiendo invitación, primero que todo, a las pautas de las diferentes carteras y ustedes están haciendo prácticamente la vocería, comunicando más que los propios seremi. Mira, yo he sido bien dura en eso. La diputada Consuelo Veloso del Maule Sur también ha sido muy dura. La senadora, la nueva senadora que tenemos en el Maule, Paulina Bodanovich, que ella dice que ella ahora se llama Maulina, que está completamente... Y con quien somos muy amigas. Oiga, están enchuntadas, se ve como una buena collera. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que exactamente porque tenemos la misma formación profesional y la misma calidad de litigantes, también sabemos que no solamente tenemos que hacer, sino explicar. Porque también es de abogada, como es de profesor, de alguna manera, explicarle a la gente para que entienda de qué se trata, o como digo yo, de manera bien popular, para dónde va la micro, ¿no es cierto? Porque también eso es importante. Si no explicas, ¿cómo entiende la gente? Diputado, usted ha estado en los gabinetes políticos, insisto, ha sido bien crítica en ese sentido. ¿Siente usted que de pronto se necesita un cambio de gabinete en lo regional, no tan solo en el Maule, sino a nivel país? Porque hemos visto ahora, y se viene una cuenta pública, al parecer el segundo tiempo que le quieren llamar, ¿debiese haber alguna reestructuración por ahí?
¿Su Mire, criterio? yo en esa materia yo soy extremadamente prudente. Yo no invado las funciones de otros. No, como dice la Constitución, el gabinete pertenece al presidente de la República. Por lo tanto, no me parece que los parlamentarios o las fuerzas políticas tengan que dar recaudo. Lo que yo espero es que las autoridades, es que los designados, porque nosotros somos electos, los parlamentarios, las autoridades, la gobernadora también es electa, los cores son electos, los alcaldes, los concejales, ellos tienen que responderle a la ciudadanía, pero los designados tienen que responderle al presidente de la República y en definitiva al diseño del gobierno. Yo no estoy y nunca voy a invadir una facultad que no me pertenece de ir diciendo lo que creo que debería ser. Claudio Montalva, perdón, ¿tú crees que debiese generarse algún movimiento? Yo creo que es necesario reforzar algunos equipos. Usted es hombre de región, usted ha trabajado con parlamentarios, sabe cómo funciona eso y de pronto a lo mejor la diputada no ejerce un poco lo que estamos acostumbrados, el parlamentarismo en las regiones. Hay que meter un poco menos de presión. Pero mira, sí, yo creo que hace falta, digamos, algunos nombres que sean distintos a los que hay hoy día. Porque, como digo, hay hacedores de cosas, hay seremis que hacen cosas, pero que no muestran. Yo creo que un rol político de quien es seremi tiene que mostrar. Si para eso están los técnicos. En Santiago, el ministro es quien ejerce la vocería y el ministro es quien muestra. Y el subsecretario es quien hace la pega al interior del servicio. Claro. Acá lo que hace falta es mostrar más. Yo creo que la diputada seguramente por un tema dentro del conglomerado de gobierno no lo va a decir, pero hacen falta personas que sí estén dispuestas a salir a la calle a mostrar los hechos que están realizando. Y no solamente cambiar algunos rostros, también nombrar aquellos rostros que no están designados, porque hay una importante cantidad de servicios públicos que ya después de un año, 3 meses, ¿no? Aún no han sido nombrados. Entonces creo que ahí el gobierno tiene nombres. Yo creo que en la región hay nombres. Hay nombres no solamente de Aprodignidad, sino también hay nombres de lo que era antiguamente la Concertación, Socialismo que democrático. perfectamente tienen la experiencia, tienen el perfil para poder asumir ciertos cargos y ciertas responsabilidades. Yo creo que hay que ir en busca también de esos nombres que le den un plus adicional, porque, como digo, no solamente falta hacer, sino que además personas que tengan la experiencia para poder mostrar y salir de terreno. Yo creo que ese es un poco el debe que está, pero creo que primero partir por los que están ausentes, que no están nombrados todavía, y de ahí ir reforzando los equipos, porque se requiere. Todo el mundo quiere que a los gobiernos les vaya bien. La única forma de que les vaya bien es que estén con los mejores equipos posibles de cara a la ciudadanía. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy completamente de acuerdo. Primero, muchas personas están haciendo efectivamente lo que tienen que hacer y no lo muestran. Y eso es un gran error, porque las personas a quienes reciben el servicio, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien chiquitito. Hay un problema grave de salud mental de niños, niñas y adolescentes que tienen ideación suicida y que han sido atendidos. Me llegó un caso muy patético de alguien cercano, digamos, porque yo tengo casa en el campo, de una mujer de campo cercana, que me lo explicó. Acudí a la Seremi de Mujer y Equidad de Género, a la Seremi de Salud, y se le dio atención y se relevó el problema. Ahora, hay pocas posibilidades en el hospital, porque el hospital no tiene un departamento de salud de psiquiatría infantil robusto, que hay que robustecerlo, se ha hablado, pero eso, bueno, esa es una cosa que es difícil mostrar, decirla, pero es una cosa que se está haciendo, por ejemplo. El tema de los albergues. Aún antes de tener todo aprobado, la Seremi de Desarrollo Social sabía que no podía enfrentar el primer frío que estaba anunciado sin atender a la situación de la gente en situación de calle. Situación, perdón. Sí, no, está bien, ¿No es cierto? Está bien. Pero, por ejemplo, en esta semana se dio a conocer que una señora que fue desalojada estaba acampando, se había hecho un ruco con sus 3 niños. Barrio Norte. Llamé personalmente a la Seremi de Desarrollo Social, a quien conozco hace muchos años. Sandra Lastra. Exactamente. Y Sandra me dice, fueron mis equipos y ella no quiere moverse. Fui yo personalmente y ella no quiere moverse. Y no quiere moverse porque quiere que le den una casa del Servio. Porque tiene redes
Está mandando a alojar a los niños a su casa, a las casas de sus parientes, pero está ahí y la desalojaron por orden judicial, porque se había tomado una casa y el dueño de la casa la recuperó. Entonces, también, y esto se da a conocer como una cosa espantosa, pero hay que, bueno, también ese es otro tema, ¿eh? Cómo comunican los comunicadores que de repente... Dejamos harto que desear, dejamos harto que desear. O no investigan lo suficiente. ¿A usted le ha pasado? Me ha pasado. Sí. He visto que gente... No me ha pasado en lo personal. No, pero le han publicado cosas ahí hasta la mitad nomás, po. Sí. Sí. Me han publicado cosas hasta la mitad. Por ejemplo, que voté en contra Claro. una determinada ley en circunstancias que lo que voté en contra fue una indicación particular que no correspondía. Oiga, el retorno de la democracia cristiana ¿es viable? ¿Le parece a usted que sería una buena cosa? A mí me encantaría. Mira, Pero eso es una cosa personal, porque creo que todo lo que sea ampliar la base política del gobierno es importante. Y yo creo que la democracia cristiana es una fuerza que tiene raigambre, y tiene raigambre sobre todo en los sectores rurales todavía, porque lo que hizo la democracia cristiana con la reforma agraria es algo que no se, bueno, por lo menos los mayores quedó a fuego. no olvidamos. Quedó a fuego. Claudio, ¿te parece que la democracia cristiana debiese ser parte del gobierno o buscar algunos vínculos a lo mejor con Renovación Nacional? Viendo este cuadro que se está armando con la centro derecha, particularmente teniendo en cuenta lo que ocurre con Republicanos, este avance, el posible acercamiento que pueda existir con la UDI, el quiebre de Chile Vamos, que también ya anda pololeando con amarillos, con demócratas. ¿Se podría generar ahí algún tema? Se adelantó la primavera. Así es, Andan pues. todos intentando pololear con alguien. Sí. Pero a algunos todas las micros les sirven, parece. Están todos buscando por cualquier lado. Hartos pistilos. Sí, la democracia cristiana hace rato que debería tomar una definición. Porque hoy día está una convivencia interna muy compleja. Porque hay un alma que efectivamente quiere ser parte del gobierno y quiere colocar los nombres a disposición, porque tiene muy buenos nombres la democracia cristiana. Independiente que haya tenido un retroceso electoral brutal, porque la última elección fue terrible, ya la elección de convencional anterior, Pero haber también sacado el solo uno, PPD. había sido Y los brutal, radicales. Y los radicales pero hoy también. día fue salvaje. Terrible. Pero tiene que tomar la decisión. Para la fuerza que tenía la democracia cristiana, que tuvo en algún momento. O sea, sacaba casi el 30% de los parlamentarios del país. Le pasó entonces, lo mismo que el hoy día Partido no. Radical en algún En momento. su momento. Pero tiene que tomar esta decisión. O son parte del gobierno o definitivamente se quedan afuera. Pero uno no se entiende cuando un partido político dice que no es de gobierno, tampoco es de oposición, es colaborador al gobierno, pero no coloca a sus mejores hombres a colaborar. Entonces, ¿colabora o no colabora? ¿Es de oposición o no de oposición? Pero ¿Es de también gobierno o no es de gobierno? Pero también podría colocar a sus mejores mujeres, ¿no te parece? Por supuesto, por supuesto, perdón. Retiro inmediatamente lo dicho, sus hombres y mujeres. Sí. Porque tienen muchos hombres y mujeres muy potentes. Pero tienen que tomar esa decisión política interna y de una vez. Porque han amenazado con que hacen un plebiscito interno, que lo hacen, que no lo hacen, que algunos parlamentarios sí están a favor, otros no. Ya hubo una fuga importante parlamentaria con la salida de la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker, 4 diputados, una pérdida importante. Pero que tienen que decidirse. O están o no están. No pueden estar en esta situación tan incómoda que finalmente no ayudan con soluciones, pero tampoco son parte del problema definitivamente. Entonces, la democracia cristiana tiene que tomar una decisión, es o no es, de una vez por todas. Ahora tienen elecciones en un par de meses más. Mi pregunta desde afuera, o mirar de afuera es, ¿van a esperar 4 meses más para tomar una decisión si van a ser parte del gobierno o no? Y abandonando, digamos, la situación o dejando en desmedro un equipo de gobierno que podría ser mucho más potente, porque al final del día le hacen un daño al gobierno, si es que van a entrar, porque están retrasando una decisión que el gobierno tampoco va a hacer cambio hoy día mientras no tenga la certeza de que entran o no entran, porque tendría que hacer otro cambio de gabinete en su momento, entonces es complejo. O tal vez no, todo depende de qué manera pudieran hacerse los pactos, pudieran hacerse las conversaciones. Pero yo creo que todo lo que amplíe la base social y política del gobierno es importante. Y yo tengo que recordar en esta materia a Radomiro Tomic, la unidad social y política del pueblo. Porque eso es... Y el avance de la extrema derecha o de los republicanos, yo no sé si con esta votación feroz que recibieron en materia de elección de constituyentes,
consejeros constitucionales, como se llaman ahora, van a ser capaces de dar el ancho. Porque en esta materia, porque ellos se han puesto en una posición de que todo lo rechazaron el royalty, rechazaron el sueldo mínimo, rechazaron la reforma tributaria, todo lo rechazan, pero ahora, si hay escribiendo un nuevo proyecto constitucional, tienen que ser propositivos, ¿no? Entonces ya no es cuestión de decir que no, ahora tienen que decir qué es lo que quieren. ¿Se juega su subsistencia en este proceso republicano? No sé porque la política es tan líquida, sí. Y la situación está tan líquida que no podemos saber, porque tú sabes que en política no hay muertos. Hasta que esté bien enterrado. Hasta que están enterrados. Claro. Porque todos dicen, no, este es un cadáver. También, te dicen, este es un cadáver político. ¿Tú te acuerdas que decían eso del ex senador Saldívar? Y resultó electo con una tremenda mayoría. Entonces no se puede decir que alguien es un cadáver político hasta que esté muerto y sepultado, lo hayamos acompañado su féretro. Sí, haberlo dejado. ¿Estás seguro que esté bien muerto, por si acaso? Exactamente, pero fíjate que yo no sé. Oiga, pero yo creo que es distinto pasar, porque también nos ha pasado, nosotros, tú sabes que yo, si bien soy independiente, he sido una mujer de izquierda toda mi vida, al igual que mi marido Roberto Celedón, y actualmente estoy en la bancada de Convergencia Social. Fui elegida en un cupo de Revolución Democrática porque Convergencia no estaba como partido aquí en la región. Y tanto es así que mi candidatura solamente se aceptó en un mes y medio antes de la elección. Yo no pude hacer campaña más que un mes y medio. Fui la candidata que menos campaña pudo hacer. Entonces, pero pertenezco a una fuerza a la bancada del partido del presidente. Oiga, a mí me interesa la mayor amplitud, la mayor base. Le quiero preguntar sobre, y también a Claudio Montalva, la visita de los ministros está siendo constante. Van coincidiendo también con las semanas distritales. En ese sentido, veo que hay una coordinación, o no sé, es una coordinación, una iniciativa del Ejecutivo local, o los parlamentarios también están pidiendo, pero harto parlamentario acá a la región, y parlamentarios que están, ministros y ministras que están haciendo sus visitas bien transversales. Vimos, por ejemplo, la educación en Río Claro, y que es de Renovación Nacional, y lo vimos también en San Javier, que es de la Democracia Cristiana, que no están al interior del gobierno. O sea, hay una mirada por sobre el ojo político. Mira, partidista. Mi impresión es que esa es una decisión del gobierno, en el sentido que la descentralización no debe ser solo una palabra, porque en Chile hablamos de descentralización y qué sé yo, hace muchos años y nadie hace nada. Yo creo que el gobierno tiene una decisión concreta de ir impulsando la descentralización desde signos visibles. Que los ministros vengan, fíjate que cuando había ido, como dijo el alcalde de Río Claro, cuando había ido un ministro de Educación a Río Claro, una comuna pequeña, una comuna que está dirigida por un alcalde de derecha y que además se le financiaron los 11 proyectos de mejoramientos de establecimientos educacionales, te consta. Y pasó las 11 proyectos. Dos carpetas más. Y le pasó dos carpetas más y ya le dijeron que una de ellas estaba en camino, claro, y que la otra se iba a estudiar. Porque en eso Américo no se pierde. Un segundo. Él dice, yo no vengo a agradecer, yo vengo a pedir. Claro. Diga, cara de palo. No, pero además pensando en su comuna. Y todos los alcaldes debieran ser así. Y te digo, y el alcalde de Pelarco también presenta sus proyectos y pelea sus cosas, siendo hombres de derecha. Ya lo de Río Claro, ¿no? Sí, pero ahí pasa una cosa que es distinta. Que están pidiendo por su gente. Pero lo que pasa es que también... Y el gobierno les está dando. Es que los municipios no siempre tienen la capacidad técnica para poder levantar iniciativas. Uno día revisa la cartera de proyectos y los municipios tienen 4 proyectos elegibles, 5 proyectos elegibles, que es muy poco. En el caso de Río Claro es distinto, que hay un equipo técnico bastante bueno en SEC, bastante muy fuerte.
y el alcalde está con el látigo día a día, impresionando, digamos, por más carteras. Entonces, claro, uno dice, ok, qué increíble. El ministro decía, de 50 proyectos que se financian en la región, que eran de reposición de plantas de tratamiento de agua, ¿cierto?, para las escuelas de los colegios. Y mejoramiento de los establecimientos educacionales. Y los municipios presentan 2 proyectos, 3 proyectos, y en el caso de Río Claro el alcalde presenta los 10 proyectos que tenía, pues ya estaban hechos, entonces cuando sale el concurso llega con los 10 proyectos, 11. y claro, no, lo que pasa es que el onceavo, el número 11 era el mejoramiento del liceo. Sí. Entonces, claro, llega el momento de presentar proyectos y llega con los 10 proyectos listos. Tiene un banco de proyectos. Absolutamente. Entonces, Y, claro. no tan solo de educación, ojo. Sí, podía existir la posibilidad de que podía financiar 3 y el resto de las comunas 2. Pero en el caso, como estaban técnicamente bien evaluados, tenían una muy buena evaluación técnica, entraron los 10 proyectos y se llevó los 10 de 50. Y el onceavo, claro, que hablaba el ministro, es la reposición del mejoramiento del Liceo Bicentenario, que paradójicamente fue el último liceo bicentenario, antes que el ministro dijera que no se iba a seguir colocando más recursos al Liceo Bicentenario. Ahora va a haber más recursos el próximo año. Pero fíjate. Pero entra con un proyecto de 298 millones de pesos para un mejoramiento de un liceo extraordinario. Pero fíjate, insisto, y quiero volver a lo mismo, viendo la paja en el ojo ajeno, porque se comunica diferente, porque yo me acabo de enterar ahora que fueron 10 proyectos de 50, o sea, el titular podría haber sido, Río Claro se lleva la mayor cantidad de proyectos aprobados por el Ministerio. El 20% de los proyectos. El 20% de los proyectos de la región, o sea, se debiese comunicar de una manera más impactante, por decirlo de alguna forma, y lo que es la realidad, por cierto. Pero debiera decirse, el gobierno está privilegiando las comunas pequeñas, las comunas rurales, y está privilegiando en definitiva a la gente más vulnerable de Chile. Porque esa es la verdad. Y sin importar el color político de la comuna. Y sin importar el color político, porque fíjate que eso es una cosa también que yo dije en el comité político y que a mí me he ampliado al que tú hacías referencia. Porque los gobiernos hacen lo que tienen que hacer, administrar y cumplir la ley. Pero lo importante es subrayar qué es lo que estamos haciendo de diferente. Y hay una serie de cosas que estamos haciendo como gobierno, me sumo a decir, yo soy parlamentaria, no soy gobierno, digamos, pero hay una serie, pero soy oficialista. Y el gobierno está haciendo una serie de cosas que son diferentes. Y eso es lo importante. No es la tarea de administrar. Digamos, supongamos en una casa. Todos hacemos el aseo, la comida, las camas, ordenamos. Pero ¿qué hacemos de diferente para transformar esa casa en un hogar? Y eso es lo que vale. Y eso es lo que valoramos de las personas que son capaces de hacer algo distinto. Y yo siento y percibo y veo que el gobierno tiene voluntad de hacer algo distinto. Diputada Mercedes Bulnes, Claudio Montalva, acá en Éticos y Morales junto a Café Brunch. Vamos a hacer una pausa comercial, son las 22 horas con 31 minutos. Estamos de regreso en 1 minuto 30 segundos. Ya venimos. Estamos haciendo Éticos y Morales acá en las pantallas de Canal 30 Multicom en Café Brunch, en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, el mejor café, el mejor desayuno, los mejores pasteles, los mejores sándwiches acá en el Café Brunch de esta galería clásica que existe acá en la capital regional del Maule, nuestro amigo Miguel Letelier. Vamos a estar realizando un concurso próximamente con Ricardo Jara para sortear en vivo. Durante nuestra transmisión vamos a elegir a la persona que se puede llevar un desayuno, un almuerzo o una once acá en Café Brunch, para que estén atentos a nuestras redes sociales. Le damos un aplauso, por cierto, a Café Brunch. Diputada Mercedes Bulnes, don Claudio Montalva, nuestros panelistas el día de hoy. Usted hablaba de la diferencia que se está haciendo en este gobierno. Quería recalcar un poco lo que dice en materia de seguridad. Se viene una cuenta pública el 1 de junio. ¿Qué se espera? Bueno, la cuenta pública tradicionalmente tiene 2 aspectos. Uno, revisar lo que se ha hecho en el año,
y dos, anunciar lo que se quiere seguir haciendo. Son dos materias diversas. Y yo me imagino que el presidente va a querer destacar algunos avances que son importantes de este gobierno, entre los cuales sin duda hay 2 o 3 que son fundamentales, que son la aprobación del royalty minero, la aprobación de la ley de 40 horas y lo que se ha avanzado en materia de seguridad, que son 3 aspectos que yo creo que son sustanciales. ¿Reforma de pensiones? La reforma de pensiones se va a anunciar como un proyecto a futuro, porque todavía está entrampada o está discutiéndose en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, todavía no se puede anunciar nada de cómo va a salir, pero sí los lineamientos de la reforma de pensiones y también de la reforma tributaria, que se rechazó la idea de legislar, pero que tiene que impulsarse por otros lados. Pero yo creo que el gobierno debería resaltar los tremendos avances, que realmente, a propósito de lo que yo decía, de decir qué es lo que es diferente de lo que se ha hecho y en qué tenemos un acento distinto que ayuda verdaderamente a la sociedad, que es en materia de seguridad, porque como lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho el general Yáñez, que no es mi amigo, ni es gobiernista, ni mucho menos, nunca Carabineros ni las policías han recibido tanto apoyo, porque no se trata de leyes que aumenten penas, eso es populismo penal y yo no conozco a ningún, y tengo alguna experiencia como abogada, no conozco ningún delincuente que deje de delinquir porque en vez el homicidio va a ser castigado con presidio perpetuo en vez de con presidio mayor en su grado medio. Eso no disuade a nadie, pero sí la inteligencia policial, sí las herramientas tecnológicas, sí la capacidad operativa de las policías. Fíjate, mira lo que se hizo en aduanas hace un par de días. Hacer un operativo que logró desbaratar la banda que ingresa armas a Chile. Eso es formidable. Todos los operativos que se han hecho respecto del robo de madera, aunque está atrasado, y eso hay que decirlo, y es exactamente algo que conversé hoy día en Constitución con la Corma, el reglamento de la ley sobre robo de madera. Que eso es muy importante y yo supongo que esto va a salir en los próximos días y puede ser que esperaría que lo anunciara. ¿Qué vocera que tiene el gobierno? Yo creo que están equivocados. Hay que empezar a sacar a algunos parlamentarios del Congreso y ya se va al gobierno. Pienso, pero la ley contra los delitos de cuello y corbata. ¿Qué te pasa con la cuenta pública, Claudio? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? Yo lamentablemente soy bastante menos optimista que la diputada porque... Mira, hemos tenido lamentablemente una, no sé si llamarlo o plegarme la famosa frase la sequía legislativa, pero la verdad que ha habido bastante poco avance en materia de proyectos de ley desde el gobierno, desde el Ejecutivo hacia el Congreso. Yo creo que ha habido más voluntad de los parlamentarios de generar proyectos de ley que vayan a mejorar ciertos aspectos, pero desde el Estado yo noto una carencia importante, y esto va en varias materias, porque por ejemplo, ¿qué? Hace un par de meses atrás se rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria. Yo no esperaría un año más para presentar una nueva reforma. Lo que habría hecho inmediatamente, haber sacado algunos aspectos relevantes que estaban en la reforma y haberlos tramitado como proyectos de ley. Porque al final del día hay cosas que no pueden esperar. Yo en eso creo que estamos parados. Me preocupa el tema de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones ingresó al Congreso pero no está con urgencia. Entonces, mientras no le coloquemos urgencia a algunas áreas de la reforma de pensiones, esto no va a avanzar tampoco de buena forma. Y ahí yo sí destaco el tema de la negociación del royalty, no porque se haya aprobado necesariamente, porque obviamente es una muy buena ley, pero la capacidad de sentarse a conversar entre el gobierno, los parlamentarios de gobierno, oficialistas, y algunos parlamentarios de la oposición, eso es lo que Chile hoy día requiere, que haya conversación. Porque finalmente si colocamos la reforma de pensiones en el 6% que plantea el proyecto original, ¿cierto?, de 100% solidario, cuando uno ve la encuesta y el 73% de los chilenos dicen que quieren 6% a 100% individual.
Y ya teníamos un proyecto anterior durante el gobierno de Michelle Bachelet que era 3 y 3. Yo creo que rápidamente, ya por ese acuerdo, cerrar en un 3 y 3, en un 4 y 2, para poder avanzar en el tema de pensiones, porque la gente finalmente lo requiere. E incluso, si uno va un poco más allá, yo fui director de Senama, el 6% adicional tampoco va a resolver el tema de las pensiones. Porque el problema de pensiones ni siquiera es de las AFP, el problema de pensiones es que cotizamos demasiado poco. Yo creo que deberíamos avanzar incluso un poco más con este 10% que teníamos tradicional, este 6% que va a ser de cargo del empleador y colocar un 3 o 4% adicional también de cargo del trabajador. Porque la única forma que la pensión al final del día, en 10 años más, sea decente o razonablemente decente, va a ser que tengamos una tributación de un 20% para poder, digamos, juntar la cantidad de recursos que permitan tener una jubilación que no solamente dependa del aporte solidario del Estado, sino que también que el aporte individual sea relevante al momento de juntar la caja. Mira, es que pasa una cosa muy compleja. Chile es el único país en que la pensión, bueno, ahora se está corrigiendo con la pensión, con la PGU, ¿no? Pero era el único país que a raíz del proyecto de AFP que impulsó José Piñera, construía la pensión exclusivamente sobre el ahorro individual. No hay ningún otro país en el mundo. Y tenemos además que cotizamos actualmente el 10% el trabajador, pero el trabajador no se le descuenta el 10%, sino muchísimo más. Va un 1, y tantos por ciento, que ha bajado porque antes era más. Llegó hasta el 3, en algunas AFP de comisión. Exactamente, en comisiones de las AFP. Lo que hace que las AFPs generen una utilidad para sí, para sus socios, que no es la misma que generan para sus cotizantes. Y hubo periodos en que los cotizantes perdieron plata, perdieron utilidad, en tanto la AFP ganaba y percibía utilidad. Entonces ahí hay un problema que hay que resolver. El problema no es si el 6% va para acá o va para allá, el problema es quién administra. Y ese problema es el que está trabando la reforma de pensiones. No es para dónde va el 6%, aparentemente sí, pero es mucho más profundo el problema que exclusivamente si es 3 y 3, 2 y 4, 6 y 0. Porque el problema es cómo construimos y quién administra esos dineros, porque te das cuenta el poder económico que le estás entregando, además que las AFP ya no son nacionales, todos sabemos que son grandes transnacionales que son las dueñas de las AFP. Entonces, estas enormes utilidades que se reparten, ni siquiera se reparten a inversionistas chilenos. Entonces el problema es ese, no es para dónde va el 6%. Pero hay un tema que es anterior, y yo, por deformación profesional, mi tema es, cuando hay problemas, yo no le echo la culpa al resto ni a los que estuvieron antes. Asumo la responsabilidad, digamos, de cómo lo manejo hoy día. Porque hoy día, claro, el tema de las AFP fundamentalmente es regulación. ¿Ah? Las AFP durante muchos años estuvieron desreguladas y hoy día todavía siguen desreguladas. No hay una legislación potente que regule cómo se administran los recursos, ¿ah? Partiendo desde la comisión, ¿cierto? Y eso es un tema que es complejo. Y pasa hoy día lo mismo con el tema de la ISAPRE. Así que el tema de la ISAPRE, cuando uno ve hoy día la balanza, por ejemplo el caso de ISAPRE, digamos, para ir compatibilizando con otros temas, y uno ve que, no sé, había una línea de 300 millones de pesos de una ISAPRE, que era lo que debía a los cotizantes por pagos mal cobrados, y su utilidad era de 12. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Dicen, no podemos pagar, porque nuestro patrimonio es 12, no podemos pagar 300. Ya, pero ¿dónde están los 288, los 282 que cobraron? En las manos de los controladores de los holdings, porque hay... Fueron repartidos como utilidades. Exacto. Ese es el problema. Exactamente. Entonces, el problema es hoy día, ok, perfecto, si las ISAPRES pueden existir, hoy día lamentablemente se rechazó, digamos, en el comité de expertos, la libertad, digamos, de elección en materia de salud, lo cual me parece que es razonable, porque efectivamente la gente tiene derecho a elegir dónde quiere estar. Si quiere estar en FONASA o quiere estar con un controlador privado, es una decisión personal y eso debe aprobarse. El tema es cómo se regula. Yo creo que aquí tenemos que avanzar y tiene que ser parte, no solamente del pacto tributario, sino que también tiene que ser parte de un gran pacto social entre gobierno y oposición para poder generar ciertas garantías. La gente, lo partió diciendo usted muy bien, la gente está cansada de los abusos. Eso es. Y el Estado y el gobierno que esté
tiene que hacerse cargo de poder legislar para controlar los abusos que hay por parte del empresariado. Ya lo habíamos visto con el tema del gas, lo hemos visto con el tema de los pollos, lo hemos visto con el tema del confort. Siempre hay abusos y eso no se regula. Yo creo que el que gobierna tiene que hacerse cargo de poder controlar, porque Ahora, es lo mejor para el país. ¿Cuál es el problema? Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que eso requiere una legislación que requiere quórums de aprobación especiales y en que no hay voluntad de la oposición de colaborar con esos quórums. Está claro. Yo creo que de un sector de la oposición no. Pero es un sector suficientemente fuerte para frenar, porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Claro. Eso es un hecho. Claramente no tiene mayoría y menos tiene los 2/3 que necesita. Entonces, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Y tenemos además en las ISAPRES y en las AFP un poder político y un poder económico tan feroz que influyen además incluso en las campañas comunicacionales. Entonces tú ves las campañas comunicacionales y a la gente convencida de que si las ISAPRES pagan lo que deben, se van a ir a la quiebra y ellos se van a quedar sin salud, lo que no es cierto. Hay altos defensores en el Parlamento también que ha sido financiado en sus campañas electorales por Mira, parte de esta ISAPRE y también de la yo FP. en esa materia soy bien abogada. Ya. Donde no veo la prueba, o sea, yo tengo que ver el cheque para decir que alguien le pagó a otro. ¿Algún ISAPRE He escuchado- a AFP se pone acá o no? ¿No? No se pone. Hay varias personas, ha habido denuncias, sí, y ha habido denuncias con nombres y apellidos, sí, pero yo no me, por formación profesional no me hago cargo de... No hay que caer en las fake news. No caigo, no voy a caer, ¿ya? Y no voy a imputar una conducta que tiene características de delito si no tengo una razonable certeza. ¿Ya? En eso soy cuidadosa. Despejada esa X. ¿Ah? Despejamos esa X entonces. Despeja eso, pero sí tengo claro que la clase política y la clase, sobre todo la clase económicamente poderosa, las élites económicas El 1%. de Chile, el 1% están todos emparentados. Emparentados sea por filiación o por sociedades. ¿No es cierto? Entonces, todos son finalmente amigos, fueron a los mismos colegios. Pero el control de la fiscalización yo creo que se debiese generar a lo mejor algún ministerio, algún organismo nuevo que se dedique básicamente, o sea, más grasa para el Estado, pero a lo mejor disminuir de un lado que... Pero ahí está el poder de las policías, porque ahí están las colusiones. Ya. Y por eso son tan importantes en materia de seguridad las herramientas de la policía, y por eso es tan importante la ley contra los delitos de cuello y corbata. Porque permite no solamente... Es tremendamente urgente. Lo mismo que la Contraloría también debiese tener más recursos para fiscalizar los municipios. Exactamente. Lo que hemos visto en la televisión la última semana. Sí, Torrealba, lo que está ocurriendo en las Condes ahora, Iracijás. O sea, cuando la Contraloría... Permisos de circulación. Oye, ¿cuántas veces se hace una denuncia a la Contraloría y la Contraloría tiene los equipos o no tiene suficientemente robustos para fiscalizar? La policía, la BRIDEC, tiene los equipos necesarios. La ley de cuello y corbata contra los da las herramientas. Es muy buena. Es excelente. Hay que legislarla, pero hay que legislarla con recursos, porque lamentablemente uno revisa para atrás y las legislaciones chilenas siempre son a veces muy buenas leyes, pero si no le colocáis la cantidad de recursos necesarios... Pero los recursos están en las policías. Pero hay que colocar más recursos. Hay que colocar más recursos. Para investigar. Pero este gobierno es el que más recursos ha puesto en las policías para investigar el crimen organizado
el narcotráfico porque, perdóname, a mí me han robado 2 o 3 veces, me han arrebatado la cartera. Lo más desagradable que uno pueda pensar es que una vez me tiraron la cartera desde la parte de atrás de un taxi, me arrastraron 20 metros, quedé con todo el lomo pelado. ¿Usted ha sufrido asalto alguna vez o no, Claudio? Sí, por supuesto. Sumamente molesto, pero Ayer degollaron a una señora para robar la pensión. Oye, claro. Bueno, pero esos son delitos que son relativamente sencillos de investigar. ¿Ya? Y el culpable el culpable ya está detenido en el caso de la señora. Sí. Son relativamente sencillos de investigar. En general, sí. Pero el crimen organizado no es tan sencillo. No. Tienen más recursos muchas veces que los mismos. Naturalmente. Hoy y requiere Claudio, inteligencia. Estamos cerrando y yo tengo un tema también que dice relación con, lo colocó en algún momento la diputada Mercedes Bonet de Paso, señalando que el gobierno, y generalmente los gobiernos, no tienen mayoría en el Parlamento de manera histórica, lo que genera también un choque de avance del cumplimiento del programa de gobierno que se contrata con la ciudadanía en las elecciones. En ese sentido, se está colocando un tema de la representatividad del 5% de los partidos para que ingresen al Parlamento. ¿Qué te parece eso y cómo podemos darle una vuelta a la solución? Porque los partidos chicos, por decir y no tan chicos, Partido Radical, los que eran grandes y ahora están más chicos. Claro, la misma Democracia Cristiana, se están viendo un poquito, también Evópoli, pueden verse un poquito asustados en ese sentido, un poco para ir disminuyendo también y bajar el caudal que existe de tanto partido político que se expresa en el Parlamento, que también hace que sea una fauna poco comprensible. Hay que avanzar en eso, pero mira, partiendo por lo que recién comentaste, respecto a que históricamente ningún gobierno tenía mayoría en Chile. Y me voy a los 60, a los 50, y no ha habido nunca un gobierno que tenga mayoría. Frei tuvo una gran mayoría. No, Frei lo que tuvo fue una gran capacidad de negociación. Pero tuvo una mayoría parlamentaria importante. Pero fue después de su elección como presidente. ¿Sí? Los primeros 2 años fue prácticamente con lo que pasaba, eso era con los gobiernos que iban 6 y 4. Entonces los parlamentos elegían cada 4. Sí. Entonces cada 12... había un desfase de 2 años. Había un desfase, pero a veces coincidía. Pero claro. Y cuando coincidía... Andrés Soldier, yo le recomendaría a varios políticos que lean el libro autobiográfico de don Andrés. ¿Cuándo lo lanza acá? Ella lo lanzó el año pasado, en noviembre. Se lanzó en el Congreso Nacional. Cómo se llegó a formar grandes acuerdos y alianzas para el inicio del gobierno de Frei en materia legislativa, pues se avanzó mucho en materia legislativa con grandes acuerdos, con poder sentarse a la mesa con los parlamentarios de un lado y de otro para poder sacar los proyectos de ley adelante. Yo creo que eso es lo que no se puede perder. Algunos dicen, claro, las viejas prácticas de conversar y negociar. Sí, pero la única forma de que un país pueda avanzar es conversando y negociando. No hay otra fórmula. A patada y combo no se llama parlamento por lo mismo, porque hay que ir a parlamentar. Exactamente. Y sobre el tema de lo que está hoy día en el Consejo, respecto a colocar estos límites del 5% para que puedan no ser electos, sino que para que puedan asumir en realidad. ¿Cierto? Claro. Porque lo que se dice que hoy día un partido puede competir, pero que si no tiene a nivel nacional un 5% como partido, aunque haya sacado parlamentarios con una altísima votación en sus regiones, no van a poder asumir. Exacto. Eso es lo que se dice. Es un tema bien complejo. Y yo creo que aquí hoy día hay que abordar 2 cosas y hay que abordarlas en forma seria. Una es la representación de las mujeres en elecciones populares. Yo creo que no basta, porque para algunos cargos hay requisitos de entrada, ¿cierto? Y se equipara la entrada, en el caso de parlamentarios, tanto mujeres, tanto hombres, de candidatos. Es harto injusto que se pierda. Y luego gana el que gana. Que se pierda por paridad. En esta vuelta de consejero vimos lo contrario. O sea, hubo algunos que tenían tremendas votaciones y tuvieron que quedarse fuera con compañeros de lista que tenían muy poco. Sutil, bueno, le pasó a Juan Sutil. Exactamente, ese es el caso más crítico. Más trágico. Yo en ese caso creo que hay que legislarlo. Y si vamos a elegir, no sé, 155 diputados, serán la mitad hombres y la mitad mujeres, y quedarán elegidos y uno votará por una lista de hombres y una lista de mujeres. Pero hay que buscar alguna fórmula que tengamos representación de ambos sexos, que estén representados, que sean parte del Congreso de una forma que no sea discriminatoria con alguien que, porque en el caso que es dramático, sacó una tremenda votación, la gente fue a votar para que él fuera a representarlos. Que no lo va a representar. Va a representar con panelistas que no necesariamente va a hablar volvieron los fantasmas del mismo. Del binominal. Y en el caso de los partidos, Jaime, yo creo que hay que tomar ciertas decisiones. Una,
o se hace un ex ante, que los aquellos partidos que tengan el 5% sí puedan competir y puedan elegir parlamentario independiente. Le escuché esa fórmula, es buena, ex antes. Sí, claro, porque finalmente Pero ¿cómo sabes? no puede ser que Yo ex creo post. O ex post. No, tiene que ser ex ante. Pero- porque si es ex post, o sea, no sé, El pongamos un caso problema- hipotético, el la problema diputada de saca el ese- 20% de los votos y el partido saca el 4,8%. El partido no elige diputado, pero ella sacó el 20% de los votos de la región, del distrito. Entonces, eso no puede ocurrir. Entonces yo digo, perfecto, si el partido tiene más del 5%, perfecto, compite y elige a su diputado. Si luego en esa elección como partido obtiene menos del 5%, perfecto, que para la siguiente elección tendrá que asociarse con otros para poder juntar el 5% y competir. Pero no pueden quedar Mira, eliminados yo- parlamentarios que yo tengan creo- tremenda votación. Yo creo que eso es un tema complejo, porque la sociedad cambia y sus opiniones cambian y los partidos... Yo creo que en ese tema va a haber que discutir ampliamente, pero como está planteado me parece peligroso. Porque ¿qué sucede? Un partido que puede ser en un momento pequeño y puede resultar muy grande. Tenemos el partido de la gente, por ejemplo, que saca una enorme votación, pero después resulta que no es nada. Entonces, ¿cómo compatibilizamos? Porque la elección es una foto de un momento. Sí. Y tenemos claro que momentos posteriores puede cambiar. Entonces, a mí me parece peligroso el modelo. Cerrarlo, sí. Me parece peligroso, porque no da lugar a las grandes corrientes sociales, a las grandes formas de pensamiento, y a veces un pensamiento que aparece... Mira, voy a poner un ejemplo que tal vez sea muy malo. La Iglesia Católica, con el poder que tiene, y la Iglesia cristiana, los cristianos, digamos, empezaron con 12. Sí, por supuesto. ¿Ya? Pueden crecer. Sí. Sí. Y llegaron a ser lo que son, ¿no? A mí lo que me gusta hoy día esta lógica de tener, o sea, de intentar generar federaciones de peras con manzanas. Porque claro, hoy día podemos juntar a la DC que tiene 4%, podemos juntar al PPD que tiene 4%, y se federan tenemos 8. y van y llegan. El tema es que Exacto. los partidos van a comenzar a perder identidad. Y a mí eso me preocupa. Y a mí me preocupa la pérdida de identidad, y además porque los partidos expresan una forma de pensamiento, una ideología, algo que, un modelo transformador. Por lo menos eso espero. No creo que el Partido Republicano presente un modelo transformador, pero bueno, no entremos El a Partido Republicano es un fenómeno Estamos llegando al ocasional. final del programa. Le quiero agradecer que haya estado junto a nosotros. Sabemos que usted tiene pila para rato, pero vamos a reencontrarnos seguramente en otro programa político, porque lo que nos interesa a nosotros es precisamente saber la opinión de usted. Acá está su cámara, envíe el mensaje a la ciudadanía que usted estime conveniente. Mira, el mensaje que yo siempre entrego es un mensaje de esperanza, porque lo peor que nos puede suceder es no creer. La falta de fe es algo que nos frena. El temor siempre nos frena. Nosotros podemos y debemos avanzar sobre nuestra esperanza de un mundo mejor. El gobierno tiene el deber de trabajar en esa esperanza de un mundo mejor, pero nosotros como personas individuales no podemos perder la esperanza, no podemos decir que todo está malo e irnos para la casa, porque cada uno de nosotros es un motor de movimiento y de transformación. Sepamos que así como podemos transformar nuestra propia vida, podemos transformar la vida de todos los demás a través de la política, a través de un compromiso, a través de expresar nuestra opinión, porque Dios, a veces se lo digo a mis hijos y me dicen, mamá, por favor, Dios nos dio la cabeza para pensar, porque si no nos hubiera puesto un florero. Entonces, usemos la cabeza para pensar, los ojos para mirar, los oídos para escuchar, porque eso es lo que nos manda la vida y lo que nos manda el Señor. Diputada, muchas gracias por estar junto a nosotros. Don Claudio Montalva, gentil por acompañarnos el día de hoy.
Encantado, Jaime. Lo suyo también. Yo solamente hacer un llamado, un poco en el sentido de lo que dice la diputada. Hoy día el sistema político electoral cambia en Chile, tenemos voto obligatorio, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía se reencante con la política. Creo que no fue bueno haber dejado las decisiones de este país en aquellos electos con un 30%, 32%, 35% de participación. Creo que la gente tiene que volver a motivarse, tiene que informarse, tiene que reconocer a sus autoridades, tiene que seguirlas, tiene que evaluarlas, porque las autoridades que no cumplen con lo que comprometieron en la campaña no son autoridades que probablemente deban seguir. Así que yo espero que la ciudadanía tenga un rol mucho más importante, mucho más vinculante con los desafíos, porque cuando uno habla con la gente tiene problemas, y los problemas solamente los pueden solucionar aquellas autoridades que tienen el poder o tienen en la mano la posibilidad política de hacerlo. Así que yo creo que hay que estar muy atentos y ojalá que todos los chilenos y chilenas sean partícipes, que estemos cercanos al 98% como estuvimos en el plebiscito pasado de participación, lo cual fue muy importante, que sean actores relevantes en lo que va a pasar en el país de aquí en adelante. Muchas gracias, don Claudio, a todos ustedes en sus hogares gentiles por haber estado junto a Éticos y Morales acá en las pantallas de Canal 30 Multicom Maule. A Café Brunch de Miguel Letelier también muchas gracias. A nuestro cámara 1, don Vito García Viedma, cámara 2, don Franco Lavañino, cámara 3 y 4, Sami, y nuestro director, don Ricardo Jara, allá en el switch para llevar adelante Éticos y Morales. Café Brunch. Nos reencontramos el próximo día jueves. Esto fue Éticos y Morales. ¡Aplausos!